La historia de la ciencia está llena de errores bastante afortunados que transformaron la forma de nuestras vidas. Con el paso de los años se han ido repitiendo historias de científicos que buscaban algo completamente diferente cuando, por casualidad, dieron con descubrimientos que cambiaron al mundo. Son historias que dejan un concepto muy claro: la ciencia no solo es el resultado de experimentos planificados, sino también de la observación y la capacidad para reconocer el valor de lo inesperado. En 1928, Alexander Fleming dejó accidentalmente una placa de bacterias sin tapar en su laboratorio. Al regresar, notó que un moho llamado Penicillium notatum había matado a las bacterias a su alrededor. Sin haberlo siquiera planeado, había descubierto el primer antibiótico de la historia, la penicilina, que salvaría millones de vidas en las décadas siguientes. Este pequeño olvido marcó el inicio de la era de los antibióticos, revolucionando la medicina y transformando por completo la manera en la que combatimos las enfermedades. En 1945, el ingeniero Percy Spencer estaba trabajando con radares cuando notó que una barra de chocolate en su bolsillo se había derretido. Intrigado, probó con otros alimentos y confirmó que las microondas generadas por los magnetones podían calentar la comida. De esta forma, por pura casualidad, nació el horno de microondas, el cual a día de hoy está presente en la mayoría de los hogares. Lo que comenzó como un pequeño accidente terminó por convertirse en una revolución en lo que respecta a la forma de cocinar y calentar los alimentos de manera rápida y eficiente. Un químico de la compañía DuPont llamado Roy Plunkett estaba experimentando con gases refrigerantes en el año de 1938. Cuando descubrió que uno de ellos se había convertido en un material muy resbaladizo y con alta resistencia al calor. Este material, conocido como teflón, se usa hoy en día en sartenes, en ropa y hasta en la NASA, donde es una parte fundamental de los viajes espaciales. Así, su descubrimiento accidental permitió el desarrollo de materiales antiadherentes que han cambiado industrias tan diversas como la alimentaria, la textil o la aeroespacial. En 1879, el químico Constantin Faller hizo un descubrimiento algo sucio. Simplemente se olvidó de lavarse las manos después de trabajar en su laboratorio y al comer posteriormente notó que su pan tenía un sabor extrañamente dulce. Investigando, descubrió que la sustancia responsable era la sacarina, un compuesto con el que él trabajaba y que pronto se convirtió en el primer edulcorante artificial del mundo. Lo que un día empezó como un pequeño descuido terminó siendo el comienzo de una industria multimillonaria de edulcorantes artificiales. En el año 1903, el químico Edward Benedictus tuvo un accidente en el laboratorio. Un frasco de vidrio se resbaló de entre sus manos y cayó al suelo. No obstante, para su sorpresa, el bote no se rompió, sino que permaneció intacto incluso después del impacto. Resulta que Edward había estado recubriendo con nitrato de celulosa todos sus frascos, un plástico que al impactar con el suelo consiguió mantener bien unidos los frascos. Este descubrimiento llevó a la creación del vidrio de seguridad, utilizado hoy en día en parabrisas y ventanas resistentes a impactos. Gracias a este descuido, hoy en día los vidrios de vehículos y edificios garantizan un entorno mucho más seguro. En 1964, los físicos Arno Penzias y Robert Wilson notaron un ruido persistente en su antena de radio. No importaba cuánto la ajustaran, el molesto ruido no cesaba. Aunque para ellos en un primer momento se trató de una molestia que no les permitía trabajar, ese problema terminó convirtiéndose en un gran descubrimiento que resultó ser la radiación de fondo de microondas, que era el remanente del Big Bang, que confirmó la teoría del origen del universo.
Lo que parecía solo un ruido molesto al final proporcionó una prueba clave para la cosmología moderna, ayudando a entender la evolución del cosmos. En 1941, el ingeniero suizo Georges de Mestral se fijó en cómo las semillas de bardana se pegaban a su ropa y al pelo de su perro. No obstante, una idea nacida de la molestia le cruzó la mente. Las analizó con un microscopio y descubrió que sus diminutos ganchos se adherían a las fibras textiles, lo que lo llevó a inventar el velcro, un cierre práctico usado en ropa, zapatos y múltiples aspectos de nuestras vidas. Este descubrimiento terminó por revolucionar la forma en la que se cierra y se sujetan los objetos de manera sencilla y efectiva. En la década de 1950, Wilson Greatbatch trabajaba en un dispositivo que le permitiese grabar sonidos del corazón. De pronto, y sin darse cuenta, insertó por error una resistencia incorrecta en su aparato. Sin embargo, el circuito resultante comenzó a emitir impulsos eléctricos rítmicos, lo que lo llevó a desarrollar el marcapasos, un dispositivo que hoy regula los corazones de millones de personas. Este simple accidente mejoró la calidad de vida y prolongó la esperanza de vida de incontables pacientes. En 1943, el químico suizo Albert Hofmann sintetizó accidentalmente LSD-25 y absorbió una pequeña cantidad de la sustancia a través de su piel. Al cabo de poco tiempo, el científico comenzó a experimentar intensos efectos psicodélicos, descubriendo que ese compuesto presentaba propiedades alucinógenas. Aunque algo controversial, el LSD ha sido objeto de estudio por sus posibles aplicaciones en psiquiatría y trastornos relacionados con la mente. Este descubrimiento, que le costó un susto a Hofmann, marcó el inicio de nuevas investigaciones sobre la conciencia y el tratamiento de los trastornos mentales. En 1895, Wilhelm Röntgen estaba experimentando con tubos de rayos catódicos, cuando notó que una pantalla cercana brillaba a pesar de estar cubierta. Extrañado, se acercó y analizó qué era lo que estaba ocurriendo, descubriendo los rayos X y abriendo las puertas a la primera herramienta que permitió ver el interior del cuerpo humano sin cirugía. Su descuido no solo transformó la medicina, sino que se convirtió en una herramienta esencial en muchas otras disciplinas como la seguridad o la arqueología.